Muchas gracias, señor presidente. Ante la vista del anuncio de la propuesta de los actuales presupuestos generales del Estado, nos veíamos obligados a plantear la cuestión en esta Comisión de Cultura. Y ello porque, efectivamente, como ya bien saben sus señorías, los presupuestos generales del Estado son malos para la cultura. Los 800 millones que se destinan suponen un recorte de 6 millones respecto al año anterior, se recorta el 0,87%, pero es que si lo vemos en la evolución de los últimos años, vemos cómo en los últimos 6 años, se ha recortado 250 millones de euros en materia cultural por parte del Gobierno central. Actualmente, el Gobierno de Mariano Rajoy nos propone que se destine a cultura solamente el 0,2% del total de los presupuestos generales del Estado, cuando cultura supone para el PIB nacional un 4%. Por cierto, he dicho los presupuestos generales del Estado propuestos por Mariano Rajoy, no tenemos que olvidar que es fruto del pacto con Ciudadanos. En este caso son ambos responsables por igual. Ahora bien, este recorte en cultura, ya saben ustedes que el Gobierno lo ha querido tapar de alguna manera u otra, aunque no ha colado, obviamente. Por una parte, ha querido subir un 13% a la dotación del cine. En principio, podría parecer una buena noticia. Y, por otro lado, también podría parecer una buena noticia que se ha anunciado la bajada del IVA cultural. Ahora bien, este incremento del 13% de la dotación al cine ya sabemos que son cifras engañosas, puesto que por la reforma que se ha hecho últimamente de la ley, con este importe se tienen que pagar las subvenciones no solo de este año, sino también las del 2015. Y además, como ya sabemos, y aquí ya vamos entrando a la cuestión, el IVA cultural no se ha bajado de manera homogénea, sino que se ha aplicado solamente a los espectáculos en directo, quedando el cine fuera. Y es que, señorías, no se entiende de ninguna manera este trato desigual con respecto a las áreas de la cultura por parte del Gobierno central. Y ya nos centramos en el asunto concreto del IVA cultural, que es el que aquí nos trae hoy. Con esta carga impositiva tan alta, recordemos el 21%, en 2016, y esto es solo un dato a manera de anécdota significativa, si quieren sus señorías, en 2016 se recaudó 105 millones de euros de IVA cultural, pero solo se invirtieron 77 millones en fomentar el cine español. Es decir, esta recaudación luego no se invierte en igual proporción al fomento de nuestra cultura. Si bien el ministro Íñigo Méndez de Vigo niega la existencia del IVA cultural, lo cierto es que en Francia el IVA cultural está al 5%, en países como Alemania está al 7%, incluso Italia lo tiene al 10%. Comparen, sus señorías, lo que supone y lo que ha supuesto para España que esté al 21%. Es una auténtica locura cuyas consecuencias vamos a estar pagándolas durante años. ¿Las consecuencias cuáles han sido? Que las empresas de distribución y de exhibición han tenido que asumir los gastos para poder mantener unos precios más o menos razonables. Consecuencia de esto, se han quedado sin dinero para invertir, para producir, con lo que se ha reducido el empleo y la inversión. Ahora bien, aquí estamos en el Parlamento de Andalucía y no en el Congreso de los Diputados, y ustedes me pueden preguntar qué hacemos aquí hablando de IVA cultural. Pues estamos hablando de IVA cultural en el cine por dos razones fundamentales. Primero, por el papel que cumple Andalucía y, en segundo lugar, porque está en manos de la Junta iniciar medidas que apoyen el cine andaluz. Respecto a la primera cuestión, recordemos que Andalucía en el 2016 ha superado los 15,5 millones de espectadores en nuestros cines, superando la recaudación, además, los 84 millones de euros, aunque si lo corregimos con los factores del IVA y de la inflación, tenemos que al final la recaudación es inferior a 2012, ¿no?, con esta corrección que les digo. Aún así, Andalucía se ha consolidado, tras Madrid y Cataluña, como la tercera comunidad en cuanto a presencia de espectadores en los cines, según las fuentes de la Asamblea General de la Asociación de Exhibidores de Andalucía y la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía. Es decir, tenemos en Andalucía el cine como un motor económico que está en potencia, y así lo demuestran las cifras, siendo una de las claves para este motor impulso económico andaluz, pero que en la práctica está siendo machacado y castigado con obstáculos y mil trabas.
Todo esto se ha conseguido, esta situación en Andalucía se ha conseguido con unas entradas a un precio medio de 5,41 euros, que, como antes decía, ha sido gracias este precio al esfuerzo de las empresas de distribución y distribución que, por los reajustes internos que han tenido que realizar para mantener este precio final, han tenido las consecuencias negativas y devastadoras en este círculo vicioso de machaque de nuestra cultura, como consecuencia el cierre de 79 pantallas de cine desde 2012 en Andalucía, en total 12 complejos cinematográficos que se han cerrado. En las zonas rurales no se nos escapa que la situación es mucho más dramática. Las poblaciones de menos de 100.000 habitantes se han quedado sin cine en Andalucía. Los espectadores, si hablamos de espectadores por provincia, según las fuentes que hemos citado, la provincia de Huelva sería la que más crece porcentualmente, que esto va aparejado además a la apertura de nuevos complejos cinematográficos que siempre fomentan la atracción de públicos, como es lógico. En Granada crece más del 20% debido a toda esta población joven ávida de consumo cultural que caracteriza a Granada. Y, por ejemplo, en la provincia de Almería se ha llegado por primera vez en la historia a contar con 1 millón de espectadores en el año pasado. En términos generales, el cine en Andalucía supone el 17% de la cuota de mercado. Y es por ello que planteamos aquí la cuestión. Obviamente, esto es obvio y por ahí, de ahí el primer punto de nuestra proposición no de ley, la solución es que se baje el IVA también al cine al tipo reducido en el que está ahora mismo establecido en el 10%. Y es que, aunque se nos diga que esta bajada del IVA, si es verdad, al 10%, si es verdad que no solucionaría todo el problema, hay otras medidas que se tendrían que tomar, supondría, según los cálculos que se han hecho, una reducción del precio final de 1 euro en la entrada del cine, pero es que 1 euro en una entrada de un cine sí está probado, y así lo demuestran las estadísticas, que incide directamente en la asistencia de espectadores a nuestros cines. Aquí, por ejemplo, tenemos los datos del año más desastroso, que fue 2013, donde vemos la caída de espectadores tan brutal que sufrieron nuestros cines, los cines andaluces, viene en correlación con ser el momento en el que estaba más cara la entrada a los cines, en 6,01. Recordemos que actualmente están en un precio medio de 5,41. Es decir, hay una correlación directa entre el precio, así sea 1 euro más arriba, más abajo, con respecto a la asistencia de público. Si es verdad que en un contexto de crisis hay muchos otros factores que inciden, pero este está probado que sí que funciona. Entonces, lo que queríamos proponer hoy aquí a sus señorías es que, primero, desde Andalucía nos pronunciamos para pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que efectivamente homogeneice el IVA cultural en todas las áreas de cultura, sin priorizar una sobre otra, como venimos pidiendo distintas formaciones políticas, para no generar agravios comparativos y garantizar la cultura como derecho a la que nos debemos todos los españoles y las españolas. Y mientras esto no se realiza, mientras que el Gobierno central aplica esta bajada del IVA cultural, proponemos que desde Andalucía se genere un bono joven para facilitar el acceso al cine entre los jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 21 años, porque no solo son unas de los sectores que normalmente están más desfavorecidos también en momentos de dificultades económicas, sino porque son públicos potenciales a futuro. Si consolidamos ahora espectadores jóvenes en nuestros cines, estamos consolidando futuras generaciones de público. Todo ello para conseguir democratizar el acceso al cine, que ahora mismo la desigualdad del IVA cultural está poniendo obstáculos a ello. Primero, como digo, para asegurar la cultura como derecho, el cine como derecho, como parte de nuestra cultura, pero también por cuestiones más prácticas, si quieren, y si quieren ceñirse a asuntos más, a motivaciones más prácticas, para fomentar que el cine sea un motor económico y de generador de empleo en Andalucía, como decía, que al ser también tercera potencia en España, así apunta que puede llegar a ser y puede desarrollarse. Es decir, invertir en cine no supone un gasto, sino es una inversión de cara a futuro para fortalecer una industria que promete mucho y que no está suficientemente apoyada y valorada en Andalucía.
Y sin más, esto luego comentaré al final las enmiendas. También prefiero primero escuchar al resto de portavoces de los grupos parlamentarios y al final comento las enmiendas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Para el posicionamiento de los grupos, en primer lugar, tiene la palabra la señora Nieto Castro, en nombre de Izquierda Unida.